Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de la noticia que circuló el miércoles pasado, asegurando que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había declarado que el gobierno federal estaba dialogando con grupos del crimen organizado. Una información, pues, tergiversada por donde la vean. Más tarde, la dependencia señaló que las negociaciones eran con los grupos de autodefensas que quieren en realidad dejar las armas para poder alcanzar la pacificación del país. Y aquí es importante aclarar que una cosa son las autodefensas y otra muy distinta son los grupos del crimen organizado. Pues seguramente no tiene que ver una cosa con la otra, o no debería. En México, quiero contarles para que estemos bien enterados, existen al menos 50 grupos de autodefensas que se formaron en los últimos 6 años para enfrentar la delincuencia y que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Paréntesis, yo le escribí una carta muy al principio cuando, a 2 días de tomar el puesto como secretario de Gobernación a Miguel Ángel Osorio Chong, diciéndole el grave error que significaba pues desmantelar, acabar con la Secretaría de Seguridad Federal y más adelante la pésima decisión de las autodefensas, porque el ciudadano está para que lo cuiden, no para que se tenga que cuidar. Que autocuidar. Que autocuidar, pues no, no. Pero además, con armas del ejército. Entonces, ¿cómo? Sí, ya simplemente armado. Ya que Sí, se tiene sí, que cuidar, armado. sí, pero además con armas del ejército. Eso ya hay una anuencia todavía más grande de parte del gobierno. Así es. Y bueno, pues el error, evidentemente, pues se vio en la terrible inseguridad que vivimos de muchos sexenios atrás, pero peor del pasado, y que en este pues no ha habido manera de contener porque no hay una estrategia nacional, no hay un plan nacional. Sí, la Guardia Nacional y sus uniformes bien bonitos y cambiaron los colores de las patrullas y está toda madre. Pero ¿y la seguridad? No hay un plan nacional, no hay una estrategia. Entonces, pues entendiendo que de aquel terrible error, entre otros del sexenio pasado, pues surgieron 50 grupos de autodefensas, insisto, en Guerrero, en Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco, estados de la República que tienen mucho problema de seguridad. Todos tenemos, todo el país está de cabeza en ese sentido. Hay ciertos focos más rojos, pues. ¿Y qué me dicen de Guerrero? En fin, algunos de estos 50 grupos ni siquiera tienen nombre, pero están los institucionalizados. Ah, no, eso sí, los que son avalados, y de estas, pues operan 10 institucionalizados, ¿eh? En Morelos, 10 grupos, 3 en Michoacán y una en Tabasco. También se llaman o se reconocen como policías comunitarias. La primera, pues acuérdense, allá en el 2013, en La Ruana, ese municipio de Michoacán, en donde civiles armados se organizaron para defender el territorio del cártel de los Caballeros Templarios. De los 32 grupos armados que fueron conformados, ahora solo quedan 3 en los municipios de Coahuayana, Chinicuila, en la comunidad indígena de Ostula, y los demás terminaron como policías municipales o se fueron, pues ahí está el problema, a las filas del crimen organizado. Hasta el día de hoy, Guerrero es el estado con mayor número de civiles armados. Estamos hablando que solamente en Guerrero
hay 23 grupos de autodefensas que operan en el 70% del territorio guerrerense. Este es un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz. Ahora, año 2014, las autodefensas en Guerrero surgieron una madrugada, sí, un 5 de enero del año 2014. Resulta que en Ayutla, Tecuanapa, municipios de Costa Chica, y pues un día así, en la madrugada, cientos de pobladores con armas de bajo calibre, machetes, cuchillos, lo que encontraron, palos, lo que fuera, montaron guardia sobre la carretera federal para detener a los criminales más buscados de la zona. A este grupo lo llamaron Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la cual pues tiene presencia en 25 municipios, pero también pues resulta que está enfrentada con otro grupo que surgió de las propias filas, se dividieron pues, que es el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero. Fíjense lo que esto causa, es un tema, ¿eh? Primero juntos, pero luego ya no tenían el mismo objetivo. Entonces se separaron. Y entonces ahora la seguridad, digamos entrecomillada, son enemigos, pero ya están armados. Ya no tienen palos Ni machetes. ni machetes. Ya. ¿No? Ya traen armas. De grueso calibre. Sí. Entonces ahora resulta que ambos grupos luchan por el control del corredor que empieza en Chilpancingo, pasa por Tierra Colorada, que está colorado estar ahí. No se imaginan la inseguridad, está tomado el lugar. ¿Y qué creen? Pues termina en Acapulco. Entonces, en un mapa elaborado por el gobierno de Guerrero, pues nada más imagínense que hay 20 municipios de alto riesgo. Por los índices de violencia, en muchos de estos se detectan autodefensas, sobre todo en Acapulco, en Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo. Además de la estadística, esto es aparte de lo que estoy comentando, Guerrero es el estado de la República Mexicana en donde más venganzas hay entre familias, donde se matan todas las familias, pues, como de novela. Ahí es terrible el tema del crimen organizado y además de las venganzas. Ahí están los números. Ahora, en Guerrero, pues estos 20 municipios de alto riesgo, pero hay un grupo de civiles armados reconocido por las autoridades que no está incluido en estos 23 grupos señalados, y se trata de la Policía Comunitaria de la CRAC, que fue fundada hace 24 años, allá en un municipio que se llama San Luis Acatlán, en la Costa Chica. Esta es una de las grandes diferencias entre las policías comunitarias y las autodefensas. Las primeras son legales, porque están reconocidas bajo la Ley Local 701, en donde se otorga a los pueblos originarios el derecho de establecer su propio sistema de seguridad y justicia. Pero la segunda, bueno, también hay una diferencia, que es la manera en que operan, ¿no? Porque la policía elige a sus miembros en asambleas públicas, conformado por 11 agentes, un comandante del pueblo, y no pueden salir de esa comunidad. Tienen que resguardarla. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias ha pedido al gobierno federal que no les dé un trato similar al de los grupos de autodefensas o civiles armados, porque ellos sí están reconocidos por esta ley, que les digo, la Ley Local 701, y tienen un reglamento establecido hace más de 20 años, además de controlar pues todos los pueblos indígenas a la redonda, que son 200 pueblos, y ellos cuentan con el respaldo de estos 200 pueblos indígenas. Ahora, los motivos que llevaron a muchos de estos civiles a unirse a la policía comunitaria, pues son muy parecidos y tienen que ver, pues desgraciadamente, con el crimen organizado. Pero como víctimas,
no como aliados. Fíjense, Juan Carlos Ramos, de 30 años, esta es información que él permite dar, estuvo secuestrado 7 meses por la familia michoacana. Su hermano, Luis Alberto, también fue secuestrado durante 4 meses. Al ser liberados por los militares, se unieron a una de estas policías comunitarias. Misael Figueroa, 46 años, se convirtió en uno de los líderes de la policía comunitaria de Apaxtla, Guerrero, después de que la familia michoacana secuestra a uno de sus familiares. Entonces, estos hombres que sufrieron en manos del crimen organizado ahora forman parte de la posible venganza de este tema a través de formar parte de la policía comunitaria. ¿En dónde está la estrategia en un plan nacional? Esto es a como les vaya tocando, pues, a como Sí. les vaya en la rifa, así es como resultan. Ahora, muchas de estas policías aseguran, porque ¿cómo viven? O sea, ¿de qué se mantienen? Ellos, muchos dicen que subsisten o siguen funcionando por donaciones que les dan las comunidades para protegerse del secuestro y la extorsión. Ah, pero ¿qué creen? Otros ya más sinceros, ¿no? Más así, más neta. Dicen, no, pues nosotros vivimos porque pues la verdad es que cultivamos amapola. Y pues de ahí obtenemos la goma del opio y entonces pues así generamos recursos. Ay, hijo, pues yo pongo nomás en la agenda el día de hoy en este periodismo de vida. Es esa una manera de terminar con el crimen organizado cuando te estás convirtiendo en parte del crimen organizado para poder subsistir. Porque si no, pues ¿cómo viven esas policías? De hecho, bueno, ¿no vimos un video recientemente de los campesinos, esto muy entrecomillado, que se le pusieron al tiro a los militares y les dijeron, no, a ver, tú ya me quitaste el pro campo, pro madre, por lo que sea. Pro ayuda. Pro ayuda, pro todo. Eso ya me lo quitaron. Entonces ahora, como yo no tengo, te vas a echar 2 pasos para atrás y me vas a dejar sembrar a gusto y sin violencia y sin tema mi amapola. Porque si no, ¿de qué voy a vivir? Hay un video de amenaza de los campesinos al que sí es ejército, pues. Claro. Imagínate. Y es que desafortunadamente los costos en cuanto a sembrar amapola y la ganancia es mucho mayor, tiene un margen de ganancia mucho mayor que sembrar zanahorias, por ejemplo. No, bueno, les digo, de hecho en Guerrero es todo un tema, ¿eh? Ahí se crearon pues los grupos, por ejemplo, la guerrilla, o sea el Lucio Cabañas y todo eso surge de ahí. Acuérdense, la guerrilla siempre proviene del magisterio. Valégale, pues sí, nomás hay que ver la historia de América Latina, de dónde salió Sendero Luminoso, en fin. Y lo mismo aquí, nuestra guerrilla salió del magisterio en Guerrero. Mataron a un gobernador. No, hombre, por favor, pues hay que revisar un poco la historia. Entonces, Guerrero, por ejemplo, el cultivo de la amapola no es de ahorita. Pues es el medio de subsistencia de muchísimas familias que viven en el estado. Estado, por cierto, con las regiones. Hay 2 municipios en Guerrero que son considerados los más pobres del país. Es una locura, ¿eh? Lo que ves ahí, lo que vives ahí. Entonces, estos grupos de autodefensas que por momentos forman parte del crimen organizado, dependiendo cómo les vaya el día, ¿no? Y en la feria, como dicen, deben de ser parte del gobierno, tienen que tener la anuencia del gobierno, como lo tuvieron el sexenio pasado. Son civiles que vivieron ya problemas de seguridad terribles o que les mataron a alguien de la familia
Y entonces ellos entran para poder defender su comunidad, pero acaban en venganzas. Por eso es el lugar de más venganzas en la República Mexicana, porque la subsistencia de muchas familias depende de la amapola. Así es. Y es que yo me acuerdo cuando era niño, en la televisión hacían anuncios de no cultives, amigo agricultor, no cultives amapola, es ilegal. Y te estoy hablando de anuncios cuando yo tenía 6 7 años, o sea, ya tiene su historia. Es importante, todo el país está sufriendo un nivel de inseguridad. Estaba leyendo el fin de semana en uno de los periódicos, pues hay 2.120 mujeres muertas desde que arrancó este año. O sea, no es menor lo que se vive en todo el país, pero hay ciertos focos rojos de donde sale todo este mugrero, en donde la policía local, pero entonces la federal, pero entonces el autodefensa, pero entonces el comunitario, y entonces un desastre. Claro. Pero aquí el control es que no hay elementos suficientes y por eso se crean estas policías comunitarias. No hay quien defienda comunidades que Pero tienen dos o tres policías nada más. Pero eso no es chamba de nosotros los Así es. ciudadanos. No, no deberían de existir las autodefensas. Debería de no haber corrupción en la policía. Y que se apliquen las leyes de un Estado de Derecho. Y no no estar en manos del narco. O sea, los narcogobernantes cada vez hay más. Sí, es un problema que se Hombre, dejó pues crecer. vamos a hablar de eso hoy. De ¿Les mucho parece? más, sí, claro que sí.